Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. En esta noche vamos a estar meditando la palabra del Señor bajo el tema: en Jesús tenemos descanso y paz. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta noche. Y es importante que nosotros entendamos que cuando la vida del hombre está lejos de Jesús, lo que produce es cansancio. Todo esfuerzo del hombre por encontrar descanso para su vida, para su alma, lejos de Jesús, lo que trae consigo es más cansancio. Y Jesús en esta noche nos está llamando a descansar en Él. Vamos a meditar un poco más en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Gloria al Señor. Del verso 25 hasta el verso 34. Observa lo que nos muestra la Escritura acá. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Como podemos mirar acá, la Escritura nos está hablando de una mujer que estaba cansada. Una enfermedad por más de 12 años. La Escritura registra que esta mujer había trabajado duro para encontrar la sanidad que necesitaba su cuerpo. Pero dice la Escritura que entre más esta mujer trabajaba, dice que le iba peor. Dice que todo lo que ella tenía lo había gastado para recibir sanidad, pero esa sanidad no la había encontrado. Esa sanidad no la había obtenido. Así que aquel trabajo que ella había estado haciendo para recibir su sanidad, lo que estaba produciendo en ella era cansancio. Cansancio que la había llevado al punto de perderlo todo y físicamente debilitarse, no tener fuerzas en su cuerpo para sostenerse. Pero como podemos mirar acá,
la escritura nos está mostrando que esta mujer escuchó hablar de Jesús. Y cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, entonces ella creyó que si venía a Jesús, ella iba a recibir sanidad. Ella iba a encontrar el descanso y la paz que necesitaba su vida, la paz que necesitaba su alma. Yo no sé si tú me estás siguiendo, pero la palabra en esta noche nos está hablando que el que viene a Jesús encontrará descanso y paz. Y eso es lo que Jesús está haciendo en esta noche. Él está llamando a todo aquel que está trabajado, a todo aquel que está cansado. Jesús le está diciendo que vengan a Él y Él les va a hacer descansar. La pregunta en esta noche es: ¿en qué has estado trabajando? ¿Qué has estado haciendo para tener el descanso que necesita tu vida, que necesita tu alma, y no lo has logrado? Bueno, esta mujer estaba trabajando para tener una vida sana, para tener salud en su vida, y todos los esfuerzos no le habían otorgado lo que ella había estado buscando. Así que cuando esta mujer escucha hablar de Jesús, entonces ella cree en su corazón. Ella entendió que el único que le podía dar descanso a su alma, a su cuerpo, era el Señor. Por eso ella, dice la escritura, que fue hasta donde Jesús se encontraba. Dice la escritura que ella se abrió camino en medio de una multitud que apretaba a Jesús. Y dice que como ella pudo, tocó el borde de su manto. Y cuando ella toca el borde de su manto, la escritura registra que inmediatamente el flujo de su sangre se detuvo. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y los discípulos que estaban con él pudieron decir: Señor, una multitud te aprieta y tú preguntas ¿quién me ha tocado? Y Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que poder salió de mí. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: alguien ha atendido a mi llamado, alguien ha venido a tomar lo que yo estoy prometiendo. Aquel que venga a mí, aquel que se acerca a mí, aquel que ha estado trabajando, aquel que ha estado cansando, aquel que necesita descanso para su alma, alguien en esa condición ha venido en esta oportunidad, me ha tocado y ha recibido lo que yo estoy dando. Así que para los discípulos era algo que quizás no tenía sentido que Jesús preguntara quién lo había tocado, porque ellos no entendían lo que estaba aconteciendo. Jesús sabía que alguien que estaba creyendo a la promesa que él había dado lo estaba tocando. Alguien estaba tocando su manto. Alguien se había acercado a él porque quería descansar, porque quería tener paz. Así que cuando la escritura registra que Jesús preguntó, dice que la mujer entendió que todo había quedado al descubierto. Y ella vino hasta donde Jesús estaba y tuvo que referirle a Jesús. Tuvo que contar a oídos de todos los que estaban allí lo que había acontecido con ella, lo que había estado pasando. Y mira lo que Jesús dice cuando escucha a esta mujer. Jesús le dice, verso 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mira lo que Jesús está declarando. Jesús le estaba diciendo a esta mujer: hija, tu fe te ha hecho salva.
ve en paz. ¿Sabes una cosa? Jesús le estaba diciendo, el trabajo ha terminado, el cansancio se ha detenido, la falta de paz que tú has tenido hasta hoy estuvo en tu vida. Hoy has recibido descanso, hoy has recibido paz, hoy ha venido aquello que tanto tú estuviste buscando. ¿En qué momento recibió el descanso esta mujer? En el momento que vino a Jesús, en el momento que ella se acercó al Señor, en el momento que ella obedeció al llamado que Jesús está haciendo. En ese momento su enfermedad terminó. En ese momento Jesús le pudo decir, ve en paz, sé libre de tu azote. En otras palabras, ya no estarás más enferma. En otras palabras, el cansancio que tú cargabas, ese padecimiento, ese sufrimiento, hasta hoy ha llegado. Hasta el día que ella se acercó a Jesús. Pero vamos a continuar, porque tenemos otros pasajes acá, como nos muestra la Escritura. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, dice la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mira lo que estaba aconteciendo acá con Pedro. Pedro aún no estaba caminando con el Señor. Pedro aún no se contaba entre los 12, ni siquiera era discípulo de Jesús. Y la Escritura registra que Jesús, sintiendo la necesidad de predicar la palabra, se acercó hasta la barca de Pedro. Préstale atención a esto, porque observa lo que Jesús está haciendo. Jesús está haciendo un llamado, y es que todo el que está trabajado, y es que todo el que está cansado, venga a Él. Aquí Pedro tuvo un gran privilegio, y fue que Jesús se acercó hasta donde Pedro estaba. Yo no sé si tú me estás siguiendo en esta noche, pero es tanto el amor que Jesús siente por ti, es tanto el amor que Jesús siente por la humanidad, que aun cuando muchos no le están escuchando, que aun cuando muchos no están atendiendo, que aun cuando muchos no están obedeciendo a su llamado, Jesús sigue insistiendo. Y en esta oportunidad Jesús fue el que se acercó a Pedro, y desde la barca de Pedro dice la Escritura que Jesús comenzó a predicar. Y luego que Jesús predicó, le dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes. Y Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Sabes una cosa? Pedro había estado trabajando para obtener pesca, para pescar peces, y no lo había conseguido, no lo había logrado. Pero él no había entendido que el que estaba sentado en la barca fue el que prometió darnos descanso. Yo no sé si tú lo estás recibiendo. Yo no sé cuántos intentos has estado haciendo por salir adelante. Yo no sé en cuántos negocios te ha ido mal. Yo no sé en cuántos empleos te ha ido mal. Yo no sé de cuántas empresas te han despedido, cuántas empresas te han cerrado las puertas. Pero Jesús le estaba diciendo a Pedro, echa vuestras redes. Aun cuando Pedro lo había estado intentando y no lo había logrado, ahora el que había prometido darnos descanso le estaba ordenando que echara sus redes. La Escritura registra que Pedro obedeció. Le dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Estaban cansados, estaban agotados, estaban lavando las redes, las iban a guardar, se habían resignado. Pero él le dijo, en tu nombre la
echaré. Y sabes, la escritura dice que cuando Pedro echó las redes, dice la escritura que atraparon tan gran cantidad de peces que las redes estaban que se rompían. Y tuvo que venir otra barca a ayudar a tomar aquella gran cantidad de peces, porque era tanta la bendición que el Señor estaba dando. Tú tienes que tomar esta palabra, tú tienes que entender lo que el Señor nos está hablando. El Señor nos está haciendo un llamado a descansar. Yo no sé cuántos esfuerzos has hecho en tu vida para salir adelante, para proveer alimento para tu casa, para tu familia, porque el hecho de que Pedro estuviera pescando no era solamente por diversión, no era de una manera deportiva. Pedro estaba pescando porque ese era su oficio. Con la pesca Pedro sostenía su casa, su familia. Con eso él proveía para las necesidades de su casa. El no pescar estaba representando, ¿sabes una cosa? Que no iba a haber alimento, que no iba a haber sustento en la casa de Pedro. ¿Sabes lo que eso podía representar? Angustia, aflicción. Eso podía tener el corazón de Pedro preocupado. Pero ahora, cuando Jesús llegó, entonces Pedro descansó. Eso es lo que el Señor nos está hablando, que cuando nosotros atendemos al llamado de Jesús, vamos a tener descanso y vamos a tener paz. Pero vamos a seguir mirando acá, porque las escrituras nos hablan. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Esto está poderoso y el Señor nos quiere dar más de lo que nos ha dado. La Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, nos habla de una mujer adúltera. Dice la palabra del Señor: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Observa lo que está aconteciendo acá en este pasaje. La escritura registra que una mujer que fue hallada en adulterio fue traída delante del Señor. Yo no sé si tú me estás siguiendo, pero mira lo que aquellos hombres creían que estaban haciendo para tentar a Jesús. Lo que en un momento ellos consideraban que resultaría en algo provechoso para ellos,
que resultaría en un castigo para la mujer, que resultaría en una caída para el Señor, resultó en que aquella mujer, que de otra manera hubiese sido casi que imposible venir al Señor, ahora se encontrara delante de aquel que ha prometido darle descanso y paz a nuestras almas, darle descanso y paz a nuestras vidas. Una mujer que no tenía en mente venir a los pies de Jesús, una mujer que no tenía en el corazón acercarse al Señor, ahora por causa de su pecado estaba delante del Maestro, estaba siendo acusada. Pero sabes una cosa, Jesús no la esperó para condenarla, Jesús la esperó para darle su perdón, para darle la libertad que necesitaba su alma. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona está en pecado, el pecado en el cual está, la está condenando, la está acusando, ese pecado la está cargando. Así que esta mujer, cuando vino delante del Señor, vino cargada, vino, ¿sabes una cosa? Arrastrando un pecado que la estaba condenando, que la estaba acusando, que la estaba señalando y que estaba quedando delante de la sociedad como lo peor de aquella ciudad. Pero observa lo que sucede cuando esta mujer es puesta delante del Señor. A Jesús le dicen que ella había sido hallada en adulterio y que en la ley Moisés había mandado que a la mujer que se le hallaba en este pecado debía ser apedreada. Y mira lo que Jesús respondió. Dice Jesús: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mira, los que la estaban acusando resultaron estar en la misma condición o en peor condición de ella. Pero en lugar de ellos sentirse redarguidos para humillarse a los pies del Señor y recibir lo que la mujer que fue hallada en adulterio recibió, lo que dice la Escritura es que ellos comenzaron a retroceder, ellos comenzaron a huir, ellos se comenzaron a desaparecer. Yo no sé si tú le estás siguiendo al Señor en esta noche, pero hay algo que el Señor te quiere dar. El Señor te quiere dar descanso, porque lo que dice la Biblia es que estos hombres fueron acusados por sus conciencias. En otras palabras, el pecado que ellos habían practicado, el pecado en el que ellos se encontraban, todo el tiempo los estaba acusando, todo el tiempo los estaba condenando, todo el tiempo los estaba atormentando. Y ese descanso y esa paz, esa liberación del pecado, de esas cosas que un día hicimos que no son del agrado de Dios, solamente el Señor la puede quitar. Solamente esa condenación, solamente esa acusación de nuestra conciencia, solamente esa paz la podemos obtener en Jesús, en el Hijo de Dios. Así que esta mujer se queda delante del Señor y el Señor le dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. No podía, porque ellos tampoco estaban limpios de pecado. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mira lo que hizo Jesús. Le trajeron a Jesús para que la condenara. Le trajeron a Jesús con la intención de tentarle, con la intención de ellos quedar bien.
y que Jesús quedara mal. Pero vemos que en lugar de hacerle un mal a aquella mujer, le hicieron un bien. Porque todo el que se acerca a Jesús, todo el que queda delante del Señor, si reconoce su condición, si se arrepiente de sus pecados, si deja de hacer lo malo, entonces va a encontrar la paz que necesita su vida, que necesita su alma. Entonces va a encontrar la libertad, entonces va a encontrar el perdón, entonces va a tener gozo en su corazón. Eso fue lo que sucedió con esta mujer. Esta mujer había estado en el pecado. Yo no sé qué la había llevado a aquella condición, quizás alguna necesidad, porque yo no puedo justificar el pecado bajo ninguna circunstancia, pero sí tengo que decir que el diablo trabaja para engañar a la gente. El diablo trabaja diciéndole a la mujer: si no cometes este pecado no vas a comer, si no cometes este pecado tus hijos se van a morir del hambre, si no cometes este pecado no vas a tener cómo pagar el arriendo, no vas a tener cómo pagar los servicios, no vas a poder salir adelante. Y en ese engaño han caído muchos, han caído muchas. Yo no sé por qué esta mujer estaba pecando de esta manera, pero lo cierto es que cuando vino a Jesús, encontró la paz, encontró la libertad, encontró el descanso que necesitaba su alma. Jesús no la condenó. Jesús no le dijo: lo que estabas haciendo estaba bien. Jesús le dijo: vete, no peques más. Jesús le dijo: te perdoné, pero para que no lo vuelvas a hacer. En ese momento ella recibió lo que de otra manera nunca hubiese podido tener. En Jesús tenemos descanso y paz. En Jesús tenemos descanso y paz. Eso es lo que nos dice la Escritura. Eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. No podemos ignorar lo que el Señor nos está diciendo. Cuando miramos acá en el capítulo 9 de Lucas, el versículo 37, dice la Escritura: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Mira lo que Jesús hizo acá. Mira lo que estaba aconteciendo con este padre. Mira lo que estaba aconteciendo con este hijo. La Biblia registra que este hijo era un hijo único que tenía este hombre. Y dice la Escritura que estaba endemoniado. Y su padre había estado trabajando para que su hijo fuera libre. Su padre había estado trabajando para que el demonio de aquel muchacho saliera. Pero sabes una cosa, no lo había encontrado, no lo había obtenido, no lo había logrado. Inclusive la Biblia registra que aquel padre había traído al muchacho a los discípulos del Señor y los discípulos no habían podido hacer nada. Pero cuando este hombre vino a Jesús, cuando este hombre se acercó al Señor, cuando este hombre se acercó al Hijo de Dios, al que prometió que si venimos a Él vamos a encontrar descanso, vamos a tener paz. Entonces dice la Escritura que Jesús mandó al demonio que saliera fuera del muchacho y el demonio salió.
¿Sabes? Regresó la paz al corazón del padre. Regresó la paz al corazón del hijo. El trabajo que había cansado a aquel hombre, el trabajo que lo había tenido agotado, el trabajo que le estuvo haciendo para que su hijo no se muriera, el trabajo que le estuvo haciendo para que el demonio no matara a su hijo. ¿Sabes una cosa? En ese momento, cuando él vino a Jesús, en ese momento terminó. Yo no sé si tú me estás siguiendo. Quizás los demonios te han estado afligiendo, quizás los demonios te han estado atormentando, quizás los demonios han estado perturbando la paz de tu vida, la paz de tu casa, la paz de tu familia. Quizás la brujería, la hechicería, la santería, el ocultismo, el espiritismo, la magia. Yo no sé cuántas cosas han estado afectando a tu vida. Pero es tiempo de atender al llamado que Jesús nos está haciendo. Jesús está diciendo que todo aquel que está trabajado, que todo aquel que está cansado, si viene a Él va a descansar. Sabes, en esta noche el Espíritu Santo nos está hablando. En esta noche la Biblia nos ha mostrado una mujer que por más de 12 años estuvo padeciendo con un flujo de sangre. Una mujer que trabajó duro para encontrar su sanidad, pero solo cuando vino a Jesús pudo recibir ese milagro, pudo ser sana, pudo tener la paz, pudo tener la libertad, pudo sentir el descanso que tanto anhelaba. La Biblia nos ha hablado de un hombre llamado Pedro, que todavía no caminaba con el Señor, que había estado trabajando toda una noche para obtener el sustento, el pan que llevaría a su casa para que su esposa, sus hijos se alimentaran, pero no lo logró. Solo cuando Jesús estuvo en la barca, entonces se terminó el trabajo de Pedro. Entonces Pedro descansó. La Biblia nos ha hablado de una mujer que estuvo en un pecado, que fue traída a los pies de Jesús para que Jesús la condenara, pero en lugar de condenación, ella recibió perdón, ella recibió liberación, ella recibió la paz que necesitaba su alma. La Biblia nos ha hablado de un padre que tenía un hijo endemoniado, un padre que había trabajado para que su hijo no estuviera en aquella condición. Sin embargo, no lo había logrado. Pero cuando trajo su hijo a Jesús, entonces Jesús le dio la libertad a aquel muchacho. Y entonces vino la paz, vino el descanso, vino la libertad para aquel padre y para aquel hijo. Entonces se acabó la tortura, entonces se acabó el sufrimiento, entonces se acabó el dolor. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El único que le puede dar la paz a tu vida, el único que le puede dar la paz a tu corazón, el único que le puede dar la paz a tu casa, el único que le puede dar la paz a tu familia, el único que puede dar paz en medio de este tiempo, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Así que en esta noche, si tú quieres tener paz, si tú quieres tener descanso, comienza a humillarte delante del Señor. Comienza a acercarte a Jesús. Es tiempo, iglesia. Es tiempo, hermano. Es tiempo, amigo. Es tiempo que nos acerquemos a Jesús. Es tiempo que atendamos al llamado que Él nos está haciendo. No lo hagas esperar, porque entre más lo haces esperar, más trabajo tendrás. Entre más lo hagas esperar, ¿sabes una cosa? Más trabajo habrá en tu vida, más trabajo habrá en tu alma. Estarás tratando de salir del problema, estarás tratando de salir de la dificultad, estarás tratando de salir de la necesidad, estarás tratando de encontrar una solución al problema espiritual y no la obtendrás, porque solamente Jesús puede darle lo que tu vida, lo que tu casa, lo que tu familia, lo que tu negocio, lo que tu empresa, lo que tu economía necesita. Así que acércate a Jesús, atiende al llamado del Señor, atiende al llamado del Señor. Él te quiere dar descanso, Él te quiere dar paz, Él quiere que tú disfrutes de lo que Él ganó con su muerte
y su resurrección, Jesús obtuvo todo el bienestar que necesita tu vida, todo el bienestar que necesita tu casa, todo el bienestar que necesita tu familia. Jesús pagó. Jesús, dice la Escritura, que por sus llagas, dice la palabra del Señor, que nos ha dado sanidad. Por sus llagas fuimos sanados, que el precio de nuestra paz fue el castigo que Él recibió. Tú no tienes por qué ser torturado por el diablo. Los pensamientos negativos no tienen que tener lugar en tu mente, no tienen que tener lugar en tu corazón. Tú no te debes angustiar, tú no debes vivir afanado, tú no debes vivir desesperado, temiendo lo que te pueda pasar. Tú tienes que creerle a Dios, tú tienes que confiar en el Señor. Jesucristo pagó. La Escritura dice que ya conocemos que Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros. ¿Por qué tienes que temer? ¿Por qué no tienes? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no le crees a la promesa del Señor? Esta es una noche para acercarnos. Esta es una noche para venir delante de Él. Esta es una noche para decirle: Señor, estoy cansado de tanto pecado, de tanta mentira, de tanto engaño. Estoy cansado de tanta enfermedad. Estoy cansado de tanto padecimiento, la ruina, la miseria, esta condición en la que estoy, esta condición en la que me encuentro, en la que está mi casa, mis hijos en la droga, mis hijos en el alcohol, mi esposo en el adulterio, en la infidelidad. Tantas cosas me tienen cansado, Señor, pero yo quiero descansar. Eso es lo que Jesús espera. Eso fue lo que Jesús le dio a todos los que hemos visto en esta noche acá. Lo que la palabra nos ha estado hablando, lo que la palabra nos ha estado mostrando, lo que la palabra nos ha estado enseñando. Le estamos jugando. Jesús quiere darle descanso a tu vida, a tu corazón, a tu alma. Que salga el pecado de tu casa, que salga la idolatría. La Escritura registra que detrás de cada ídolo hay un demonio, y los demonios se especializan en operar, en oprimir la vida de las personas, los hogares, las familias, en hacer la guerra, en detener la bendición, en hacer que todo se torne oscuro, que todo se torne pesado, que todo se torne en un conflicto, en una discordia, que todo se torne en oscuridad, en necesidad, en males en la vida, en la casa, en el hogar de la persona. Pero el Señor en esta noche te va a dar descanso y te va a dar paz. Así que vamos a adorarle, vamos a adorar al Señor, vamos a adorar en esta noche. Si vas en mi barca, no me hundiré. Aleluya. Así es. Si me sostienes con tu mano, aleluya, no resbalaré. Si te paras junto a mí, no temeré. Vamos, tienes que creerlo, que vas a estar protegido. No temeré. Tienes que confiar en Él, que Él te va a proteger. Protegido yo estaré. Vamos, adórale, adórale, adórale. En tus brazos dormiré. Yo lo creo. Tu latido escucharé, donde vayas viviré. Así es, Jesús. Viviré. Se turbe vuestro corazón. Adórale. En tu mano escóndeme. Así es, Señor. En tu regazo siéntame, guárdame bajo tus alas, refugio salvador, no temeré. Aleluya. No temeré. Tienes que creerlo. Protegido yo estaré. Así es, Jesús. Tú lo prometiste. En tus brazos dormiré. Tú lo dijiste, Jesús. Tu latido escucharé, donde vayas
vayas, viviré. Viviré, viviré. Viviré, protegido yo estaré. Vamos, acércate a Jesús. Él está esperando con los En brazos tus abiertos. brazos dormiré. Eso es lo que Él ha prometido. Todo el que esté trabajado y Tu cansado, latido escucharé. Donde vayas, viviré. todo el que esté trabajado y cargado, Viviré. Si vas en mi barca, no me hundiré. aleluya, yo lo creo. Si me sostienes con tu mano, no resbalaré. Si te paras junto a mí, no temeré. Sí, Señor. No temeré. Protegido yo estaré. Hay protección de Dios. En tus brazos dormiré. Hay cuidado de Jesús. Tu latido escucharé. Donde vayas, viviré. En su amor Él te guardará. Viviré, protegido yo estaré. Te librará. El enemigo no te podrá hacer En tus daño. brazos dormiré. Tienes que venir a descansar. Tu latido escucharé. Donde vayas, viviré. Aleluya. Viviré. Yo lo creo. Yo lo creo que en los brazos del Señor yo descanso. En tus brazos yo descansaré. Tienes que creerlo. Fue lo que sucedió con Pedro. Luego que creyó y se estuvo hundiendo por haber dudado, el Señor no lo dejó perecer. El Señor lo levantó y en sus brazos Pedro descansó. En tus brazos yo descansaré. Tienes que creerlo. Tienes que tomarlo. Tienes que aceptarlo. Tú vas a descansar. ¿Sabes? El que Pedro se estuvo hundiendo en un momento no fue razón para que el Señor lo condenara. Fue para que el Señor lo sostuviera, lo levantara y en sus brazos Él descansara. Así que vamos a decírselo. Vamos a decirle al Señor que vamos a descansar en Él. Vamos a decírselo. En tus brazos yo descansaré, debajo de tus alas me encuentro en tu santuario. Aleluya. Me sustentas con tu amor. Vamos, díselo. En tus brazos yo descansaré, a tus promesas eres fiel, nunca me has olvidado. Aleluya. En ti permaneceré. Vamos, el Señor ha dicho que todo el que está trabajado y cargado, En tus brazos viene yo a Él, va a descansar. descansaré, debajo de tus alas me encuentro en tu santuario. aleluya, Me sustentas con tu amor. aleluya. En tus brazos yo descansaré, a tus promesas eres fiel, nunca me has olvidado.
descansaré, debajo de tus alas me encuentro en tu santuario. Aleluya. Me sustentas con tu amor. Vamos, créelo, decláralo, En tus adóralo. brazos yo descansaré. Yo lo siento. Yo siento el descanso del Señor. Yo siento la paz. Yo siento la libertad. En ti permaneceré. En tus brazos yo descansaré. Debajo de tus alas me encuentro en tu santuario. Me sustentas con tu amor. En tus brazos yo descansaré. A tus promesas eres fiel. Nunca me has olvidado. En ti permaneceré. Recibirlo en esta noche. Tienes que aceptar que Jesús te va a hacer descansar. Y es que donde había falta de perdón, y es que donde necesitabas que Jesús te perdonara, en esta noche Él te perdona. Y es que donde necesitabas un milagro, y es que donde necesitabas descansar porque una enfermedad te estaba agobiando, en esta noche se va la enfermedad y viene el descanso. Es que donde necesitabas descansar, porque en tu casa había discordia, había contienda, la discordia, la contienda se va y viene el descanso. Es que donde estabas sufriendo porque tu esposo te estaba siendo infiel, la infidelidad se va y viene el descanso. Es que donde no había para comer, donde no había para pagar los servicios, donde no había para cubrir las necesidades, el Señor va a suplir y va a venir el descanso. En el área financiera vas a descansar, en la salud vas a descansar, en el hogar, en la familia. Pero tienes que venir a Jesús. Eso es lo que el Señor nos ha dicho en esta noche, que todo el que está trabajado, que todo el que está cargado, si viene a Él va a descansar. Así que prepárate, porque el descanso que estabas necesitando, Jesús te lo está dando. Padre, muchísimas gracias. Síguete glorificando en cada vida y en cada corazón, en cada persona que ha estado recibiendo este mensaje, en cada familia, Señor. Dios, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Jesús. Siento a Dios en este lugar. Para todos los que quieren descansar en el Señor, Jesús te está haciendo la invitación. Así que tú puedes abrirle tu corazón en esta noche y dejarlo que Él entre y comiences a ver esa paz y ese descanso que Jesús te quiere dar. Yo voy a hacer una oración, te invito a que la repitas conmigo para que Jesús entre en tu vida. Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado. Me arrepiento de todo lo malo. Te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Te felicito
por haber hecho esta oración. Es la mejor decisión que has podido tomar en tu vida. A todos los hijos de la casa Israel Altar de Fuego, un abrazo, les amamos y muchas bendiciones. Y a todos los que estuvieron conectados acá, el Señor les continúa bendiciendo. Hasta la próxima.